En México, los nahuales no son solo un mito, son parte de la vida cotidiana de muchos pueblos. Se dice que pueden convertirse en animales, en ancianos, incluso en sombras, y que quienes los han visto nunca vuelven a ser los mismos. Hoy vas a escuchar 6 historias reales de relatos que se cuentan de generación en generación, y que revelan la oscuridad que aún habita entre nosotros. Quédate hasta el final, porque cada historia es más aterradora que la anterior, y puede que, al terminar, empieces a dudar de las sombras, de los animales que rondan tu casa, y hasta de la gente que conoces. Dicen que los nahuales no son solo leyendas, que todavía rondan en los pueblos más apartados de México. Lo que voy a contarte no es un simple cuento, sino algo que viví en carne propia, y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, me estremece. Te recomiendo escuchar esta historia hasta el final, porque podría cambiar tu forma de ver la oscuridad. Cuando era joven, mi abuela solía advertirme que nunca caminara solo por los montes después de medianoche. El nahual anda suelto, me decía con un tono tan serio que parecía más advertencia que superstición. Yo nunca le creí. Pensaba que eran historias inventadas para asustarnos, hasta aquella noche en la sierra de Oaxaca. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Las casas eran de adobe y la mayoría de los caminos apenas se iluminaban con faroles de petróleo. Aquella noche, después de una fiesta patronal, decidí regresar a casa por un atajo entre los cerros. El aire era frío, la luna estaba apenas cubierta por nubes, y el silencio se sentía espeso, como si algo en la oscuridad me observara. Mientras caminaba, escuché un sonido extraño, como el gruñido profundo de un animal. Me detuve. Pensé que tal vez era un perro callejero, pero pronto noté que aquel gruñido se parecía más a una respiración fuerte, demasiado cercana. Volteé y no vi nada, solo sombras. Aceleré el paso, tratando de ignorar esa sensación, pero entonces lo escuché claramente, pasos detrás de mí, pasos que intentaban imitar los míos, como un eco distorsionado. Me giré de golpe y vi una figura. Primero pensé que era un hombre, pero su cuerpo parecía encorvado, como si estuviera a medio transformar. Sus ojos brillaban con un tono rojizo que me heló la sangre. El corazón me latía con fuerza. No es real, pensé. Pero cuando lo vi avanzar hacia mí, su rostro comenzó a cambiar, deformándose entre humano y animal. Su mandíbula se alargó como la de un perro salvaje, y sus uñas crecieron como garras. En ese momento comprendí que mi abuela siempre había tenido razón, estaba frente a un nahual. Corrí lo más rápido que pude, pero el sonido de sus pisadas me seguía. No corría como un hombre ni como un animal, era una mezcla de ambos, y cada zancada hacía que se acercara más. Escuchaba cómo bufaba, cómo raspaba el suelo con sus garras, como si disfrutara mi miedo. Llegué a un claro donde había una cruz de madera vieja, un punto en el que los vecinos decían que antes hacían rezos para espantar al mal. Sin pensarlo 2 veces, me escondí detrás de la cruz y comencé a rezar desesperadamente, palabras que apenas recordaba. El nahual salió de entre los arbustos. Su cuerpo ya no parecía humano, tenía el torso cubierto de pelo, el hocico de un lobo, pero aún conservaba manos deformes con uñas largas. Se acercó lentamente, como si quisiera saborear el terror en mis ojos. Entonces ocurrió algo extraño. Cuando estiró la mano para alcanzarme, el nahual se detuvo, gruñó con rabia y retrocedió. La cruz parecía impedirle acercarse. Golpeó el suelo, lanzó un aullido que resonó en toda la sierra y desapareció entre los árboles. Me quedé paralizado varios minutos, sin poder moverme, hasta que reuní valor para correr a casa. Cuando llegué, mi abuela me esperaba en la puerta, como si supiera lo que había ocurrido. No dijo nada, solo me miró con tristeza y me entregó un pequeño amuleto de obsidiana. Ahora ya sabes la verdad, me dijo. Desde esa noche, nunca volví a caminar solo en la oscuridad. Porque lo que vi no fue una ilusión, los nahuales existen y habitan entre nosotros, esperando la oportunidad de mostrar su verdadero rostro. Historias como esta siguen ocurriendo en distintos rincones de México. Tal vez tú también has escuchado ruidos extraños en la noche, o has sentido que algo te sigue cuando no hay nadie. Muchos creen que los nahuales son solo cuentos de ancianos, pero yo puedo asegurarte que no. Esta historia sucedió en las selvas de Veracruz, y aunque intento olvidarla, cada vez que escucho un rugido en la distancia,
mi piel se eriza como aquella noche. Lo que voy a contarte podría hacerte pensar 2 veces antes de caminar solo en la oscuridad. Mi abuelo era cazador en la selva de Veracruz. Desde niño me llevaba con él a revisar trampas y aprender a reconocer huellas en la tierra húmeda. Siempre me repetía lo mismo. Hijo, la selva no está vacía. Aquí hay ojos que te miran aunque no los veas. Respétala y tal vez te deje salir con vida. Yo pensaba que hablaba de jaguares o de serpientes, pero con los años descubrí que se refería a algo más oscuro. Fue en una temporada de lluvias, cuando tenía 20 años. Mi abuelo enfermó y me pidió que fuera en su lugar a revisar un par de trampas en lo más profundo de la selva. Era de noche, pero confiaba en mí, y yo quería demostrarle que ya era un hombre. Salí con una lámpara de petróleo, un machete y un costal. El suelo estaba embarrado y los insectos cantaban como si ocultaran algo en su música. Caminé durante horas, siguiendo los senderos que conocía de memoria. Al llegar a la primera trampa, noté algo raro, la cuerda estaba rota, como si alguien la hubiera cortado con cuchillo. La segunda trampa estaba igual. Eso ya me puso nervioso, porque ningún animal haría cortes tan limpios. De pronto, escuché un rugido. No era un rugido lejano, sino fuerte, tan cerca que sentí el pecho vibrar. Me congelé. Pensé que era un jaguar, pero había algo extraño, sonaba más humano, como si detrás del rugido hubiera palabras que mi mente no alcanzaba a entender. La lámpara temblaba en mis manos. Iluminé el camino y vi unas huellas enormes en el barro, más grandes que las de cualquier felino que yo hubiera visto, pero con forma casi humana. Mi corazón comenzó a golpearme las costillas. Seguí caminando con pasos torpes, cuando de pronto escuché movimiento entre los árboles. Algo me vigilaba, lo sentía. Me armé de valor y grité. ¿Quién anda ahí? El silencio fue mi única respuesta. Entonces, detrás de mí, escuché la risa ronca de un hombre. Giré la lámpara y lo vi, era un anciano, desnudo hasta la cintura, cubierto de barro, con los ojos amarillos como brasas encendidas. Su cuerpo se doblaba de formas imposibles, como si estuviera a punto de quebrarse. ¿Qué haces aquí, muchacho?, dijo con una voz grave que no parecía humana. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. En ese instante, frente a mis ojos, su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se estiró, sus huesos crujieron como ramas secas, y su rostro se alargó hasta convertirse en el hocico de un jaguar. En cuestión de segundos, aquel hombre se había transformado en una bestia enorme, con músculos tensos y colmillos que brillaban bajo la luz de la lámpara. Era un nahual. El jaguar rugió tan fuerte que casi solté la lámpara. Sentí que me desmayaba, pero el instinto me hizo correr. El suelo húmedo me hacía resbalar, y detrás de mí escuchaba el crujir de ramas, el jadeo de la bestia que me cazaba. Cada vez que giraba, sus ojos amarillos estaban más cerca. No sé cómo, pero recordé lo que mi abuelo siempre llevaba, un pequeño crucifijo de madera. Lo tenía colgado en el cuello, y lo apreté con todas mis fuerzas. Corrí hasta llegar a un claro donde el río se abría paso entre las piedras. Allí me detuve, porque ya no podía más. El nahual salió de entre la oscuridad. Era gigantesco, con un pelaje negro y manchas apenas visibles bajo la luz. Pero lo peor eran sus ojos, no eran de animal, sino de hombre, y en ellos había un odio indescriptible. «Eres hijo del cazador», gruñó con voz que se mezclaba entre animal y humano. «Él me conoce. Y ahora tú también». Yo estaba paralizado, con el crucifijo apretado en la mano. El nahual se acercó, y cuando estuvo a unos pasos, lanzó un zarpazo al aire. El viento me golpeó el rostro, como si hubiera pasado una garra invisible. Sentí que era mi fin. De repente, el río comenzó a rugir más fuerte, y el reflejo de la luna en el agua brilló justo sobre el crucifijo. El nahual lanzó un grito de rabia, retrocedió y me miró con desprecio. «No siempre tendrás esa protección, muchacho. Algún día, cuando la fe te falte, yo regresaré». Y en un abrir y cerrar de ojos, el jaguar se lanzó hacia los árboles, perdiéndose entre la selva. Me quedé allí, temblando, hasta que salió el sol. Cuando llegué a casa, mi abuelo me esperaba en la hamaca. Me miró y no hizo preguntas. Solo me dijo:
Ya lo viste, ¿verdad? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Él suspiró y me entregó un colgante de obsidiana en forma de jaguar. Ahora lleva su marca. No olvides nunca lo que pasó. Un nahual no olvida a quienes lo miran a los ojos. Han pasado más de 10 años desde aquella noche. A veces sueño con ese rugido, otras veces siento que alguien me sigue en la oscuridad. Y en lo profundo de mi mente sé que, tarde o temprano, el nahual del jaguar volverá por mí. ¿Crees que fue un sueño, una alucinación, o de verdad existen los nahuales en México? Dicen que cuando un búho canta cerca de tu casa, es señal de muerte. Yo tampoco lo creía, hasta que me enfrenté con lo que muchos llaman un nahual. Una experiencia tan real que aún me pregunto cómo sigo vivo para contarla. Podría ser la última vez que escuches el canto de un búho de la misma manera. Crecí en un pequeño poblado en Chiapas, rodeado de montañas y cafetales. En las noches, la selva parecía un mar de sonidos, grillos, ranas, chicharras, pero lo que más recuerdo eran los búhos. Su canto me resultaba inquietante, como si llamaran a alguien desde la oscuridad. Mi abuela siempre me advertía: nunca salgas cuando escuches a un búho cerca. No es un pájaro cualquiera, es un nahual. Yo, como muchos jóvenes, lo tomaba a broma. Hasta que llegó esa noche. Era temporada de cosecha, y me había quedado trabajando tarde en el cafetal. Regresé por un sendero iluminado apenas por la luna. El aire estaba pesado y húmedo, como si la selva respirara conmigo. De pronto, escuché un canto grave y prolongado, Me detuve. El sonido no venía de lejos, sino justo encima de mí. Alcé la vista y lo vi, un búho enorme, posado en la rama de un ceibo. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, algo imposible para un ave. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí caminando con prisa, pero el canto del búho me perseguía, saltando de árbol en árbol, como si me siguiera. Intenté ignorarlo hasta que, de pronto, escuché algo peor: pasos humanos entre la maleza, a un lado del camino. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz quebrada. El silencio fue la respuesta, hasta que el canto volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Giré y vi al búho bajar de la rama. Pero mientras descendía, su cuerpo empezó a cambiar. Sus alas se plegaron como brazos, sus garras se transformaron en manos, y su rostro era el de un hombre viejo, cubierto de arrugas y con una sonrisa torcida que me heló la sangre. Era un nahual, mitad ave, mitad humano. Me quedé paralizado mientras la criatura avanzaba hacia mí. Su voz era grave, casi susurrante. Te he visto muchas noches, muchacho. Caminas solo, sin miedo, pero todos temen al canto del búho, ¿por qué tú no? No supe qué responder. Solo retrocedí, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. El nahual rió, un sonido que mezclaba graznidos con carcajadas humanas. La selva me pertenece. Los tuyos se atreven a cortar mis árboles y robar mi tierra. Es hora de cobrar lo que se me debe. De pronto, levantó una mano, y sentí un aire helado rodearme. Mi lámpara se apagó, dejándome en una oscuridad total. Solo podía ver los dos ojos rojos flotando en la penumbra. Desesperado, saqué de mi bolsillo un rosario que siempre llevaba mi madre. Lo levanté frente a mí, temblando. El nahual se detuvo, gruñendo con desprecio. ¿Crees que eso me detendrá?, dijo con voz quebrada. Pero aunque intentaba mostrarse seguro, noté que retrocedía ligeramente. Aproveché para correr con todas mis fuerzas por el sendero, sin mirar atrás. Escuchaba el aleteo monstruoso a mis espaldas, las ramas quebrándose, su voz llamándome por mi nombre. «No escaparás de mí», rugía. Llegué al pueblo jadeando, con el rosario apretado en la mano. Corrí directo a la casa de mi abuela. Ella ya me esperaba en la puerta, como si supiera lo que había pasado. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó, con una seriedad que me asustó más que el propio encuentro. Asentí, aún sin aliento. Ella me hizo entrar y encendió varias veladoras frente a un altar con imágenes de santos. Ese nahual ha rondado nuestro pueblo por generaciones. Se alimenta del miedo, de las almas débiles. Si te escogió, es porque te considera una amenaza.
Yo quería creer que todo había sido una alucinación, pero el recuerdo de esos ojos rojos no me dejaba. Esa noche dormí apenas un par de horas, y lo poco que soñé fueron imágenes de un búho enorme, vigilándome desde la ventana. Al día siguiente, varios vecinos llegaron al pueblo diciendo que habían escuchado el canto del búho cerca de sus casas, y algunos encontraron gallinas y perros muertos sin explicación. Mi abuela solo rezaba en silencio, y yo sabía que ella estaba pensando en lo mismo. El nahual estaba enviando un mensaje. Pasaron semanas, y cada vez que caminaba de noche, sentía que me seguía. A veces lo escuchaba reír entre los árboles, otras veces veía su sombra enorme pasar sobre el suelo iluminado por la luna. Una noche, harto del miedo, decidí enfrentarlo. Llevé conmigo un machete, el rosario y agua bendita que el sacerdote del pueblo me había dado. Caminé hacia el cafetal, esperando provocarlo. El canto no tardó en llegar. Primero lejos, luego cerca, hasta que lo vi aparecer, el búho gigante, con ojos de fuego. Bajó de un árbol y volvió a transformarse, riendo con burla. «Valiente, o estúpido», me dijo. Me temblaban las piernas, pero apreté el rosario con una mano y el machete con la otra. «Déjame en paz», grité. El nahual lanzó un chillido ensordecedor y se abalanzó sobre mí. Apenas tuve tiempo de levantar el machete y lanzarle agua bendita. Al contacto, su piel chisporroteó como si se quemara, y retrocedió gritando con furia. «Esto no termina aquí», rugió, antes de desaparecer entre la espesura, dejando tras de sí un olor a carne quemada. Esa fue la última vez que lo vi con mis propios ojos. Pero desde entonces, cada vez que escucho un búho cantar en la noche, siento que es él, vigilándome, esperando el día en que baje la guardia. Mi abuela murió poco después, y en su lecho me dijo: «El nahual nunca olvida. Cuida tu fe, porque mientras la tengas, él no podrá tocarte». Hasta hoy, sigo durmiendo con el rosario bajo la almohada. Y aunque trato de convencerme de que solo fue una pesadilla, sé en lo más profundo de mi ser que el nahual del búho sigue allí afuera, aguardando. ¿Alguna vez escuchaste un búho cantar cerca de tu casa en la madrugada? Tal vez no era solo un ave. En muchos pueblos de México se habla de un perro negro enorme que aparece en las noches solitarias. Algunos dicen que es el diablo, otros que es un nahual. Yo lo vi, y todavía tiemblo al recordar sus ojos ardientes. Lo que descubrí esa noche podría hacerte dudar de cada sombra que veas en la calle. Soy originario de un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Puebla. Las calles eran empedradas, y de noche apenas se iluminaban con lámparas de luz amarillenta. Desde niño había escuchado historias de un perro negro que rondaba por los caminos. Algunos aseguraban que no dejaba huellas, otros que tenía el tamaño de un becerro, y que mirarlo a los ojos significaba la muerte. Nunca les creí, hasta que lo encontré. Era una noche fría de noviembre. Venía de ayudar en la casa de un tío y decidí cortar camino por una calle olvidada que cruzaba cerca del panteón. El silencio era extraño, ni grillos ni perros ladrando. Solo el viento helado soplando entre las tumbas. De pronto, escuché un jadeo detrás de mí. Al principio pensé que era un perro callejero, pero cuando giré, vi algo imposible. Un perro negro, enorme, del tamaño de un toro pequeño, estaba parado en medio del camino. Su pelaje parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban rojos, como brasas en la oscuridad. Lo más perturbador fue que sus patas no tocaban el suelo, flotaba apenas unos centímetros, y aún así, cada paso hacía eco como si cayera con fuerza. Me quedé paralizado. El animal gruñó bajo, un sonido que me hizo temblar hasta los huesos. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El perro avanzó, y con cada movimiento, su cuerpo parecía cambiar, sus patas se alargaban, su hocico se estiraba, y por un instante, juraría que su rostro adquiría rasgos humanos. En ese momento comprendí, no era un perro común. Era un nahual. El aire se volvió pesado, y sentí que me faltaba el aliento. Recordé las palabras de mi abuela. Si algún día lo ves, no lo mires directo a los ojos, porque te robará el alma. Agaché la mirada, aunque sentía su respiración ardiente sobre mi cara. El perro dio vueltas alrededor de mí, olfateándome como si fuera una presa. Sus garras rozaban las piedras, dejando chispas que parecían brasas.
Te estaba esperando, escuché una voz ronca que no provenía de ninguna parte. Me estremecí. Era como si el perro hablara dentro de mi cabeza. Reuniendo valor, saqué del bolsillo un crucifijo de madera que mi madre me había dado. Lo levanté temblando frente a mí. El perro gruñó más fuerte, retrocedió unos pasos, y sus ojos ardieron con furia. De repente, se lanzó contra mí. Cerré los ojos esperando el final, pero en el último segundo, el crucifijo brilló bajo la luz de la luna. Sentí un golpe fuerte que me tiró al suelo, y cuando abrí los ojos, el perro había desaparecido. Me quedé allí, temblando, con el crucifijo apretado contra el pecho. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude levantarme y correr a casa. Al llegar, mi abuela me estaba esperando en la puerta. Me miró con tristeza y dijo: «Ahora ya sabes que no era solo un cuento. Ese perro negro es un nahual, y marca a los que lo ven». Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché un aullido grave justo afuera de mi ventana. Abrí los ojos y vi, a través de la cortina, la silueta del perro negro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, vigilándome. Pasaron semanas, y el nahual no dejó de acecharme. A veces lo veía en las esquinas, otras veces lo escuchaba caminar sobre el techo de mi casa. Una madrugada, desperté con el olor a azufre en el aire y arañazos profundos en la puerta de madera. El sacerdote del pueblo me dijo que debía rezar cada noche, encender veladoras y nunca salir solo. Me aferré a esas palabras, aunque en el fondo sabía que el perro negro me había marcado. Han pasado años desde aquel encuentro, pero aún no sueño. En mis pesadillas, me sigue por caminos oscuros, siempre con esos ojos de fuego y esa voz susurrante que me dice: «Tarde o temprano, tu alma será mía». Y aunque despierte sudando y con el corazón acelerado, cada vez que camino de noche por mi pueblo, miro hacia las sombras con miedo, porque sé que el perro negro sigue allí, esperando. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar de noche por un camino solitario en Puebla, sabiendo que un perro negro podría seguirte? Muchos piensan que los cerdos son animales inofensivos, incluso torpes. Pero en algunos pueblos de México, se cree que los nahuales pueden tomar su forma para esconderse entre nosotros. Yo lo descubrí en el peor momento posible, una noche en el Camino Viejo de Hidalgo. Después de escuchar mi historia, no volverás a ver a un cerdo de la misma manera. Crecí en una comunidad rural de Hidalgo, donde las leyendas eran parte de la vida diaria. Una de las más repetidas era la del cerdo del Camino Viejo. Decían que un enorme animal aparecía en las madrugadas, siempre en el mismo tramo solitario, y que aquellos que lo seguían desaparecían sin dejar rastro. Yo siempre pensé que era un invento de los viejos para que no anduviéramos de noche. Hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Fue una noche de fiesta patronal. Me quedé hasta tarde ayudando a desmontar las mesas y sillas. Cuando todo terminó, decidí volver a casa por el Camino Viejo, aunque todos me habían advertido que no lo hiciera. Era más corto, y estaba cansado. El sendero era estrecho, con árboles a ambos lados que bloqueaban la luz de la luna. Apenas veía 1 metro delante de mí con la lámpara de mano que llevaba. El silencio era pesado, roto solo por mis pasos sobre la grava. De repente, escuché un gruñido grave, distinto al de cualquier cerdo normal. Era más profundo, más humano. La lámpara temblaba en mi mano cuando vi una figura a unos metros, un cerdo gigantesco, más grande que cualquier animal de granja. Su piel era oscura, brillante, y sus ojos reflejaban un rojo intenso. El animal me miraba fijo, inmóvil. Tragué saliva, convencido de que se escapó de algún rancho, hasta que habló. «¿A dónde vas tan tarde, muchacho?», dijo con una voz ronca que no podía provenir de una bestia. Sentí que las piernas me fallaban. El cerdo avanzó hacia mí, y en cada paso, su cuerpo parecía deformarse. Sus patas traseras se estiraban como las de un hombre, y sus colmillos crecían mientras su hocico se alargaba. El aire se volvió fétido, como a carne podrida. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. El cerdo, o lo que fuera esa cosa, se acercó, y cuando estuvo frente a mí, sonrió con unos dientes imposibles para un animal. «Este camino es mío», gruñó. Yo apenas podía respirar.
Me aferré al rosario que siempre cargaba en el bolsillo, un regalo de mi madre. Lo levanté frente a mí, y la criatura retrocedió un poco, gruñendo con rabia. La fe no durará para siempre, escupió, antes de dar un salto hacia los árboles y desaparecer en la oscuridad. Me quedé tirado en el suelo, temblando, hasta que reuní fuerzas para levantarme y correr. Cuando llegué a casa, mi abuela me esperaba despierta. Al verme pálido y sin aliento, supo de inmediato lo que había pasado. «¿Lo viste, verdad?», me dijo. Asentí, todavía con lágrimas en los ojos. Ella me explicó que ese cerdo era un nahual que había aterrorizado al pueblo desde hacía generaciones. Se decía que pertenecía a un brujo que había hecho un pacto oscuro y que jamás pudo morir, condenado a vagar por el camino viejo. Durante las semanas siguientes, no pude dormir bien. Cada noche, escuchaba gruñidos en la distancia. A veces, al amanecer, encontraba marcas extrañas frente a mi casa, huellas enormes que parecían de cerdo, pero con forma casi humana. Un día, mientras trabajaba en el campo, encontré un cráneo de animal con marcas de cuchillo. Los ancianos del pueblo me dijeron que era una advertencia, una señal de que el nahual me había marcado. Con miedo, fui a ver al sacerdote, quien me bendijo y me dijo que encendiera veladoras cada noche. También me dio agua bendita para rociar en las entradas de mi casa. Pasó un tiempo sin incidentes, hasta que una madrugada, desperté con un ruido fuerte en la puerta. Corrí a ver, y la encontré arañada profundamente, como si alguien con garras hubiera intentado entrar. El olor nauseabundo estaba allí de nuevo. Esa fue la última vez que lo tuve tan cerca. Desde entonces, solo escucho sus gruñidos lejanos cuando me atrevo a pasar cerca del camino viejo. Y aunque ya han pasado años, cada vez que alguien desaparece en esa zona, no tengo dudas de quién es el culpable. El nahual del cerdo sigue allí, esperando a los incautos que se atrevan a desafiarlo. ¿Tú te atreverías a caminar de noche por un camino viejo en Hidalgo, sabiendo que un cerdo gigante podría estar acechando? Hay cosas que pueden transformarse en animales, y otras que prefieren adoptar formas más perturbadoras. Yo lo descubrí en carne propia en un pueblo de Jalisco, cuando una sombra humana empezó a seguirme en silencio cada noche. Lo que viví podría estar pasándote a ti, sin que lo notes. Era verano y yo había viajado a un pequeño pueblo en Jalisco para visitar a unos tíos. La tranquilidad del lugar contrastaba con la ciudad, calles de piedra, casas antiguas y un aire que parecía detenido en el tiempo. La primera noche, mi primo me contó sobre un nahual que rondaba la zona. A diferencia de otros relatos, no tomaba forma de animal. Se decía que se aparecía como una sombra más oscura que la noche, siempre pegada a las paredes o siguiéndote por detrás. Me reí, creyendo que era solo una forma de asustar a los forasteros. Pero pronto me di cuenta de que no era una broma. La segunda noche, mientras regresaba de la tienda, sentí que alguien caminaba detrás de mí. Al voltear, no vi a nadie, solo la sombra larga que proyectaba mi cuerpo bajo la luz amarillenta de los faroles. Pero algo no estaba bien, mi sombra se movía, aunque yo estaba quieto. Primero pensé que era el cansancio, pero cuando di un paso, la sombra dio dos. Y cuando me quedé completamente inmóvil, ella siguió avanzando hacia adelante, arrastrándose por la pared hasta desaparecer en la esquina. El corazón me golpeaba el pecho, pero me obligué a seguir. No quería aceptar que algo imposible estuviera ocurriendo. Las noches siguientes, la situación empeoró. Cada vez que salía, esa sombra aparecía en algún momento, siguiéndome o adelantándose. Una madrugada, me asomé por la ventana y la vi en el patio, quieta, proyectada en la tierra sin que hubiera ninguna luz que la generara. Decidí contárselo a mi tía. Ella se puso pálida y me confesó que, desde niña, escuchaba sobre un nahual que se manifestaba como sombra. Decían que era un brujo que había perdido su cuerpo físico, condenado a vagar en la oscuridad y a alimentarse del miedo de los vivos. No lo mires directamente, me advirtió. Si cruzas la mirada con él, podría entrar en ti. Traté de obedecer, pero era imposible no sentir su presencia. Dormía mal, y cada mañana despertaba con la sensación de estar vigilado. Un día, incluso encontré en mi piel marcas oscuras, como manchas de humo, que no tenía antes. El colmo llegó una noche en que acompañé a mi primo a dejar unas herramientas en la bodega.
Al regresar, los dos vimos claramente cómo la sombra se movía por el suelo, estirándose hacia nosotros. Mi primo, que había crecido con esas historias, me jaló de golpe y me llevó corriendo a la iglesia del pueblo. Allí, el sacerdote nos escuchó y accedió a bendecirnos. Nos dijo que ese nahual no atacaba de inmediato, se pegaba a la gente hasta consumir lentamente su energía, hasta que sus víctimas se enfermaban o perdían la razón. Salí con más miedo que alivio. ¿Y si ya me había marcado? ¿Y si esas manchas en mi piel eran prueba de ello? Esa misma noche decidí enfrentarme a la sombra. Preparé un rosario, un poco de agua bendita y esperé en el patio. A medianoche, la vi aparecer, proyectándose sobre el muro aunque no había luna ni luz cerca. Mis manos temblaban, pero levanté el rosario y rocié agua bendita en dirección a la sombra. Por un instante pareció desvanecerse, pero enseguida volvió, más grande, más oscura, con una forma que imitaba la mía pero deformada, con brazos largos y una cabeza torcida. Se lanzó hacia mí. Sentí un frío penetrante recorrer mi cuerpo, como si me arrancaran el aire. No podía moverme. En mi mente, escuchaba susurros. «Tú eres mío». Con el último esfuerzo que me quedaba, grité una oración que mi abuela me había enseñado: «Santa Cruz, líbrame de todo mal». En ese instante, la sombra se contrajo, chilló como un animal herido y desapareció. Caí al suelo agotado. No supe cuánto tiempo pasó hasta que desperté, pero estaba rodeado de mi familia. Habían escuchado el grito y salieron a buscarme. Desde entonces, la sombra no volvió a aparecer frente a mí. Pero en ocasiones, al caminar de noche por la ciudad, veo sombras que no encajan con las luces que las generan. Sombras que se mueven de más. Y entonces recuerdo lo que me dijo el sacerdote. Una vez que te elige, nunca deja de buscarte. Hoy sigo preguntándome si realmente la ahuyenté, o si simplemente está esperando el momento perfecto para regresar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu propia sombra se movía sola? Historias como esta siguen vivas en México, y en este canal te las voy a seguir contando. Así que quédate, porque lo que ves en la oscuridad, puede que te esté viendo a ti también. Los nahuales siguen caminando entre nosotros. Están en los caminos viejos, en los cerros, en las sombras que se mueven donde no deberían. Tal vez esta noche escuches un gruñido, un aleteo, o veas una figura extraña en la oscuridad. Si llegas a vivirlo, recuerda estas historias, porque quizás sea tu última advertencia. Y si quieres seguir conociendo relatos que otros prefieren callar, quédate en este canal. Lo que te espera es mucho más aterrador de lo que imaginas.